Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Gracias por unirse a esta tercera jornada, no, tercer año que hacemos este curso de casos clínicos. Perdón el error de palabra, pero ya es tarde. Y bueno, si bien es un curso intenso desde lo teórico, creo que luego de esto y llevándolo a la práctica, todos van a poder decir, ahora sé aplicar los criterios de esclerosis múltiple y ya no va a ser un misterio esas tablas enormes y no va a quedar una duda de qué hacer cuando uno se plantea que un paciente puede tener una lesión desmielinizante. Para eso estamos acá en conjunto con SEMBA, con el equipo encabezado por Juan Ignacio Rojas, Liliana Patruco, Edgardo Cristiano, que nos van a comentar mediante una forma muy didáctica e interactiva cómo debemos ir respondiendo a estas preguntas de si el paciente cumple o no criterios de esclerosis múltiple 2024. Así que dejo con ustedes a Juan Ignacio Rojas, que estará a cargo de la primera sesión de los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple. Caso cualquier duda o pregunta, la pueden hacer por el chat y la iremos transmitiendo inmediatamente, cosa que no se nos quede nada pendiente en el tintero y podemos sacar el máximo provecho a esta jornada. Juan, Muchas, bienvenido. muchas gracias, Lorna, por la presentación. Como siempre, es un verdadero placer y un honor para nosotros compartir estos espacios con vos, con todo el equipo, con todos los colegas de Chile. La verdad que siempre son espacios de intercambios muy interesantes y en donde realmente se construye, porque el objetivo, como siempre lo venimos haciendo a lo largo de los años, es el de trasladar conceptos que puedan resultar difíciles desde lo teórico o complejos desde lo teórico para bajarlo al paciente. En definitiva, es que queden dos o tres aspectos útiles en el consultorio cuando uno está frente al paciente y puedan ser aplicados y faciliten algunas cosas. En este caso, como bien mencionabas, vamos a tocar el tema de criterios diagnósticos, la actualización de los criterios diagnósticos que se hicieron, se presentaron el año pasado, se publicaron recientemente, pero que buscan seguir esta línea de facilitar el intercambio con el paciente y llevar a la enfermedad a la identificación más rápida y de una manera más precisa. Voy a compartir mi presentación. La dinámica para quienes por ahí no están tan familiarizados es, vamos a mantener la presentación de casos. Yo voy a ir haciendo una presentación, voy a apoyarme en casos clínicos para la presentación, voy a arrancar con un caso clínico, después vamos disparando preguntas, paramos, intercambiamos, ponemos el marco teórico de esa situación y seguimos. Tengo aproximadamente unos 3 casos que buscan reforzar este concepto de la actualización de los criterios diagnósticos. Así que vamos a arrancar. Y para arrancar, están viendo mi presentación, ¿no? Siempre arranco y por ahí Sí, no Juan, sé. estamos Sí, bien. viéndola, Sí, está sí. perfecta. Voy a arrancar con este caso. Este es un varón de 25 años sin antecedentes de relevancia que nosotros lo vimos y su historia era la de tener hace 5 años más o menos episodios de cefalea pulsátil, frontotemporal derecha, 3 o 4 episodios al mes. Cuando las tenía era una intensidad de 6, 7 y 10, moderada. Eh, Empeoraba esa cefalea con la actividad física, fotofobia, fonofobia. Y por supuesto que cuando tenía el dolor impactaba en su calidad de vida, dejaba de hacer algunas actividades, pero esa era su queja, la de el dolor de cabeza con esas características, esos episodios. Lo voy a llevar, bueno, tapa, pero si lo llevo, ahí está. Y en el examen neurológico no tenía alteraciones, ¿sí? Sin alteraciones de ningún tipo y no tenía otra queja. No había otra queja más allá de sus episodios de dolor de cabeza. Esta es la resonancia de evaluación. Nosotros lo recibimos ya con esta resonancia. Él había consultado a otro colega y ese colega por estos episodios le pidió la resonancia y se encontró con esta resonancia, la de cerebro, y nos lo derivó para continuar la evaluación. Observen las secuencias axiales de Flair,
múltiples lesiones hiperintensas, ¿sí? En la sustancia blanca, lesiones periventriculares, lesiones subcorticales, algunas lesiones más pegadas a la corteza, yuxtacorticales. Le complementamos la resonancia de médula, tenía una lesión, una imagen hiperintensa en esta secuencia de T2 a nivel de C1, C2. Ninguna, estas lesiones, esta lesión de la médula no realzaba. Esta resonancia que se hizo inicialmente no fue contrastada porque era un screening por su cefalea tipo migraña. Y este es el complemento de la secuencia contrastada de esa resonancia del cerebro, en donde varias de esas lesiones, en realidad tenía 2 o 3 lesiones, realzaban a nivel cerebral, la lesión en la médula no realzaba. No tenía otra queja más allá de su dolor de cabeza y no se había modificado en este periodo. Complementamos la evaluación, perfil inmunológico, infectológico básico sin alteraciones, y este es un complemento que traje como para sumar. Es una volumetría que lo pone dentro de lo que esperamos, por ahí un poquito más abajo, pero dentro del rango que podríamos esperar para el corte transversal de volúmenes cerebrales totales y segmentados. Y tenía una evaluación neuropsicológica que no tenía alteraciones, por supuesto la complementamos después de ver esa resonancia. eh, y esto de no tenía otra queja ni otra clínica. Y la pregunta que por supuesto surge inmediatamente al colega cuando vio esa resonancia y nos lo derivó, y desde nuestro lado es si el paciente, si él tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Se animarían a decir que tiene esclerosis múltiple? Su clínica es de cefalea. Bueno, hay varios que están tratando de entrar Ah, todavía. Estamos solucionando un tema técnico, pero la cefalea no es criterio clínico de esclerosis múltiple. excelente. Muy bien. Entonces, clínicamente no cumple criterio. Pero tú nos vas a asombrar ahora. No, no. Esto sin dudas es el gran issue, ¿no? El gran tema en este paciente en donde no tiene clínica, no tiene alteraciones en el examen físico, su perfil inmunológico, infectológico es absolutamente normal, incluso de una evaluación más profunda, su evaluación neuropsicológica no mostró ninguna alteración y nos encontramos solo con esa resonancia. ¿Alguien más quiere opinar, sugerir? Si no, yo sigo y si quieren me van interrumpiendo o lo van haciendo en el chat y voy presentando un poco lo que tiene que ver con este update de criterios diagnósticos a punto de partida de este sujeto. Sigue nomás, Juan, porque como están entrando muchos que no pudieron entrar, Dale, se perdieron el caso, así que sigamos por mientras. dale. La pregunta es la de si tiene diagnóstico, si les parece que este paciente cumple los criterios diagnósticos de esclerosis múltiple, y acá es donde entramos a esto, ¿no? A lo que tiene que ver con cómo diagnosticamos la enfermedad de la esclerosis múltiple desde que empezamos a establecer los criterios diagnósticos a la fecha. Los criterios diagnósticos siempre tuvieron una serie de pilares sobre las cuales nos apoyábamos. El primero tiene que haber clínica. Sin una clínica compatible, no podíamos hablar de esclerosis múltiple. Tiene que ser una enfermedad crónica y ahí la diseminación en el espacio y en el tiempo, y teníamos que excluir otras enfermedades. Es decir, la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica con clínica y de exclusión, en la cual se deben excluir otros diagnósticos. Y a lo largo de los años, los muchos años, si bien fueron evolucionando y se fue perfeccionando, por así decirlo, la forma de diagnosticarlo, siempre se mantuvo estos pilares: clínica, diseminación en espacio y tiempo para la cronicidad y la exclusión de otras causas. En el
Uno, se incorpora la resonancia a los criterios diagnósticos, se sigue optimizando la utilización de la resonancia. En el 2010 se optimiza con lo que tiene que ver con la incorporación de la utilización del realce para el tiempo en lesiones sintomáticas, asintomáticas, y en el 2017, que eran los criterios diagnósticos que veníamos utilizando hasta hace muy poquito, se termina o se hace un incremento de la precisión, de la sensibilidad y la especificidad, estableciendo siempre los pilares. El paciente tiene que tener un evento clínico compatible con un proceso inflamatorio del sistema nervioso central, tiene que estar la enfermedad cronificada, diseminada en el espacio y en el tiempo, y se tienen que excluir otras causas. La diseminación en el espacio la conseguimos por resonancia, al menos una lesión en el T2 en dos o más de los territorios clásicos: periventricular, yuxtacortical o intracortical, infratentorial o medular. Con una lesión en dos o más de estos cuatro territorios tenemos espacio. Tiempo, el tiempo es lesiones que realzan y no realzan en el momento que estamos haciendo la evaluación, o la incorporación en el 2017 de las bandas. Las bandas oligoclonales se incorporaron en el 2017 para proveer tiempo. Y siempre la exclusión de causas, pero la clínica como un pilar central del diagnóstico. La clínica, entendido como hay clínicas típicas, ¿sí? La neuritis óptica, con afectación unilateral, disminución de la agudeza visual, dolorosa, con desaturación de los colores, sin exudado, sin alteraciones hemorrágicas en el fondo de ojo. La mielitis incompleta, sensitiva en general, con fenómeno Lermit. Todas clínicas típicas de esclerosis múltiple, el síndrome del tronco, con la oftalmoplejía internuclear unio bilateral, una neuralgia del trigémino, clínicas típicas. Por supuesto que puede haber clínicas que no son tan típicas, pero entre clínicas atípicas es donde somos más exigentes, lo evaluamos más de cerca al paciente. Clínicas atípicas como individuos que hacen crisis convulsivas como clínica, sordera súbita, los eventos de instalación muy aguda, los cuadros encefalopáticos, todas esas son clínicas atípicas. El curso progresivo antes de los 35 años, el comienzo en pacientes pediátricos, todas clínicas atípicas. No lo hacen imposible al diagnóstico, pero sí nos hacen mirarlo más de cerca, las características de las lesiones en la resonancia, el complementar con otros test paraclínicos, pero entendiendo a qué llamábamos clínica típica y atípica, pero siempre bajo el punto de que tiene que haber clínica. Para el diagnóstico de esclerosis múltiple tiene que haber clínica. En el 2009, Darin Okuda define lo que es el síndrome radiológico aislado. Aquel individuo al cual sin clínica de proceso inflamatorio del sistema nervioso central, le hacíamos una resonancia porque se golpeaba la cabeza, porque tenía un dolor de cabeza, y nos encontrábamos con una resonancia de esclerosis múltiple. Y se definen la forma, los criterios diagnósticos del síndrome radiológico aislado, que se mantuvieron hasta el 2021 y de hecho los seguimos manteniendo, que tiene que ver con identificar al menos tres de los cuatro territorios de Barkov-Tindoré, aquellos criterios diagnósticos del 2005, afectados. Es decir, periventricular, yuxtacortical, infratentorial y medular. Y cuando hablamos del periventricular, no es una lesión, sino son tres o más lesiones periventriculares. Si ese sujeto sin clínica le hacemos una resonancia y nos encontramos con esta afectación y excluimos otras causas, era la forma de diagnosticar un síndrome radiológico aislado. En el 2023, Christine Lebrun dice: hay que ser un poco más flexibles, porque hoy la evidencia nos muestra que los sujetos al cual venimos identificando síndrome radiológico aislado, que tienen un poco menos, tienen un territorio de lo que vemos en esclerosis múltiple, pero tienen lesiones en la médula, tienen lesiones que realzan o tienen bandas, tienen chances, cuando lo seguimos, altas chances de convertirse en esclerosis múltiple. Entonces flexibilicémoslo. Ok, mantengamos lo de Darin, pero también, digamos, esta alternativa, que es el sujeto que tiene un territorio de los de esclerosis múltiple, uno de la topografía, más dos o más de lesiones que realzan, afectación de la médula o bandas, también es un síndrome radiológico aislado.
Y ese síndrome radiológico aislado es importante porque puede condicionar el tratamiento, sobre todo para ir entendiendo que se necesita un poco menos desde las imágenes para hacer el diagnóstico. Con toda esta evidencia, y que fue surgiendo en los últimos años desde la clínica, desde los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo y sobre todo en la resonancia, es que se sugirió modificar o adaptar los criterios diagnósticos para seguir bajo el mismo objetivo que se sigue desde que se están estableciendo, que es el de incrementar la precisión y acelerar el diagnóstico. Hoy entendemos o está claro que la esclerosis múltiple es una enfermedad distribuida mundialmente. Habrá etnias que tienen más esclerosis múltiple, etnias que tienen menos, pero está distribuida mundialmente. Que se necesita confirmar la afectación de la enfermedad en la resonancia y que el error en el diagnóstico o el subdiagnosis, el subdiagnóstico, son muy deleterios, no solo para el paciente, sino para el sistema. Es decir, tener pacientes que no se diagnostican y que progresa su enfermedad y que van acumulando discapacidad es peligroso para el paciente, por supuesto, pero para el sistema es muy peligroso también. Así como pacientes que se le diagnostica esclerosis múltiple y se los trata como esclerosis múltiple y no son esclerosis múltiple. Entonces, bajo esos conceptos de seguir haciendo el diagnóstico lo más temprano posible, de facilitar el diagnóstico y de incrementar la precisión, es que se va revisando la evidencia y se hace esta sugerencia de update de los criterios diagnósticos. Se comunicaron el año pasado, en el 2024, en el ECTRIM de 2024, y se publicaron recientemente tras una revisión larga. Y básicamente estos son los puntos que se revisaron y que se incorporaron a los criterios diagnósticos. Estos puntos son los que abordan el síndrome radiológico aislado para ver si diagnosticamos múltiple en un síndrome radiológico aislado, de incorporar al nervio óptico dentro de las tomografías, de ver el tema del tiempo, otros test paraclínicos como las cadenas ligeras kappa, de ver si es necesario estratificar en diagnóstico de esclerosis múltiple primaria progresiva y a forma recaída, y de incrementar la precisión. Es decir, técnicas de imágenes que nos permitan sacarnos la duda cuando tenemos dudas del diagnóstico. Vamos a ir tocando esta actualización de los criterios diagnósticos en donde los podemos estratificar desde dos lados. Actualización del criterio diagnósticos para el síndrome radiológico aislado, actualizaciones para hacerlos más fáciles al diagnóstico, hacer más fácil el diagnóstico y más aplicable en la práctica clínica, y actualización de los criterios diagnósticos para hacerlos más precisos, para no cometer errores o eventualmente si los cometemos la probabilidad de que sea un falso positivo sea muy baja, o no comernos, no decirle a alguien que no tiene esclerosis múltiple cuando realmente la tiene, incrementar la precisión. Dentro de los primeros, el de hacerlos más fáciles o abordar el tema del RIS, se incorporó al nervio óptico como la quinta topografía para la diseminación en el espacio. El nervio óptico siempre fue un tema de discusión de si entraba o no entraba. Hasta el 2017 no era una topografía, pero desde el 2017 a la fecha, más la evidencia que teníamos de antes del 2017, básicamente lo que mostró es, de manera consistente, que la incorporación de la topografía del nervio óptico incrementa la sensibilidad, es decir, reduce el riesgo de falso negativo y mantiene la especificidad. ¿Sí? El error de falso positivo se mantiene, si está o no está, pero se incrementa la sensibilidad, o sea, la posibilidad de decirle a un paciente realmente que tiene esclerosis múltiple y evitar el no decirle a alguien que no lo tiene cuando realmente lo tiene. Por eso es que se incorporó el nervio óptico como quinta topografía para diseminación en el espacio. Estas son las recomendaciones para nervio óptico, que es, el nervio óptico es la quinta topografía. Se puede identificar su afectación, ya sea por resonancia, siempre siguiendo la lesión que produce esclerosis múltiple en el nervio óptico o resonancia, son lesiones cortas, en general en el segmento anterior, en el cual no se vea perineuritis y no se vea afectaciones de 2/3 del nervio óptico, no se ve afectación del quiasma. Si se llega a ver eso por resonancia,
hay que ir a buscar un diagnóstico diferencial. Se puede identificar la afectación del nervio óptico por potencial evocado visual, la asimetría en los potenciales, la prolongación de la onda P100, dice 2.5 encima de desvío estándar. Eso significa que hay una diferencia de entre 5 y 8 milisegundos entre uno u otro potencial. Habla de una afectación del nervio óptico, o sea que puede ser identificada por potencial evocado visual. O la identificación de la afectación del nervio óptico por OCT, que es un adelgazamiento de las capas de la retina más allá de 6 micrómetros con respecto al otro nervio óptico. Eso es utilizado para identificar una afectación de nervio óptico como quinta topografía. Con respecto al RIS, tras evaluar la evidencia y qué es lo que le pasa a los sujetos con un RIS en el tiempo, y hay una cohorte de seguimiento en los cuales hay casi más de 1.100, 1.200 pacientes. Gran parte de esos pacientes tienen 10 o más años de seguimiento, en donde esos pacientes, después de 10 años, en su mayor proporción se convierten en esclerosis múltiple. Por eso es que viendo esos datos, sobre todo los pacientes que tienen lesiones en la médula, que tienen una diseminación en el espacio, más diseminación en el tiempo, es que se incorpora esa evidencia dentro de los criterios diagnósticos. Y hoy la recomendación para el RIS es, en sujetos con RIS, es decir, que no tienen clínica, pero tienen una diseminación en el espacio, 2 de los 5 territorios que hoy hemos incorporado para diseminarlo en el espacio: periventricular, yuxtacortical o intracortical, infratentorial, medular o el nervio óptico. Con 2 o más de los territorios tenemos el espacio más tiempo, lesiones que realzan y no realzan, podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Es decir, no necesitamos la clínica en estos sujetos, porque la probabilidad de estar viendo otra cosa que no sea esclerosis múltiple es muy baja. Cuando vemos un sujeto que tiene diseminación en el espacio, diseminación en el tiempo y por supuesto excluimos otras causas, estamos viendo una múltiple. Hoy podemos hacer el diagnóstico de múltiple en ese sujeto. O eventualmente en el RIS, un sujeto que no tiene clínica, que tiene diseminación en el espacio por resonancia, 2 de los 5 territorios, más bandas. Recuerden que las bandas sustituye a la lesión que realza o no realza, es un tiempo. Podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. O el sujeto que tiene un RIS, que tiene espacio y la presencia de 6 o más lesiones con signo de vena central, esto es suficiente para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, entrando las lesiones con signo de vena central para proveer la precisión en el diagnóstico. Yo después lo voy a tocar qué es lo que da, pero hoy tenemos esa precisión cuando vamos a buscar el signo de vena central. O sea que hoy en estos sujetos no necesitamos clínica siempre y cuando cumplan la diseminación en el espacio, la diseminación en el tiempo y excluyamos otras causas. Y la diseminación en el tiempo puede ser por resonancia o por líquido cefalorraquídeo. El otro punto que abordaba es el tema de la diseminación en el tiempo. No es necesario para todos los pacientes. Cuando se hace un análisis de los distintos estudios que evalúan cuánto incrementa la precisión, ponerle tiempo, la lesión que realza o las bandas a determinados sujetos, vemos que la precisión no aumenta tanto. Es decir, esperar a que tenga lesiones con realce o salir a buscar las bandas en determinados sujetos, el sujeto que tiene 4 o más de las topografías de esclerosis múltiple, no va a incrementar la precisión. Por eso es que hoy no es necesario salir a buscar el tiempo en todos los pacientes. En pacientes en los cuales veamos 4 o más topografías afectadas, la diseminación en el espacio, tocando 4 de las 5 topografías, no es necesario salir a buscarle tiempo, ni el contraste, ni las bandas oligoclonales, ni otras cosas. Con esto es suficiente para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. La otra revisión fue la incorporación de las cadenas livianas kappa en el líquido cefalorraquídeo como un sustituto a las bandas oligoclonales. En muchos lugares la identificación de bandas oligoclonales era dificultosa, era muy artesanal y no se podía implementar. Las cadenas livianas kappa, el índice sobre todo,
que es la razón entre la concentración en el líquido cefalorraquídeo y el suero de las cadenas livianas kappa y las albúminas en el suero y en el en el líquido cefalorraquídeo en el suero, genera un índice. Cuando ese índice es de 6 o más, es un índice patológico de sospecha de esclerosis múltiple. La presencia de un índice patológico es lo mismo que identificar las bandas oligoclonales, el patrón tipo 2. Y ese se puede usar como sustituto en aquellos lugares en donde es más fácil, está implementado, está automatizado, versus las bandas que muchas veces de vuelta es difícil, es más artesanal, no se hace correctamente y entonces reemplaza las bandas oligoclonales. Este es el resumen de los criterios diagnósticos implementados para hacerlos más fáciles y seguir manteniendo el concepto de que sea rápido. Que el paciente apenas tenga un evento o incluso antes del evento se le puede hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Sujetos con RIS que hacen diseminación en espacio-tiempo y se excluye otras causas. El nervio óptico, como la quinta topografía, la diseminación en el tiempo no es necesaria en todos. Recuerden aquellos sujetos que tienen 4 de los 5 territorios ya no necesita ir a buscar el tiempo. El update, la diseminación en el espacio, tiene que ver con la incorporación del nervio óptico, las cadenas livianas kappa como reemplazo de las bandas oligoclonales y un concepto que yo después lo voy a tratar. Hoy entendemos que la esclerosis múltiple es una. Si bien vemos pacientes que tienen formas progresivas y pacientes que hacen relapsing, antes hacíamos la diferenciación de fenotipos, de hacer el diagnóstico de recaída-remisión versus primarias progresivas. Hoy es el mismo, aplicamos los mismos criterios diagnósticos para relapsing form y para formas primarias progresivas. La única diferencia es que en formas progresivas que progresan al menos 12 meses o más, podemos conseguir la diseminación en el espacio si tiene 2 o más lesiones en la médula. No necesitamos ir a buscarle 2 o más topografías del sistema nervioso central. Con 2 o más lesiones en la médula tenemos espacio. Pero es aplicar los mismos criterios diagnósticos para primarias, lo que antes hacíamos primarias progresivas, que para las formas a recaída. Con respecto a la actualización, la otra parte tiene que ver con hacerlos más precisos, reducir el riesgo de cometer errores en el diagnóstico. Y ahí aparecieron las nuevas técnicas de resonancia, sobre todo, y prestar atención en determinadas situaciones. Con respecto a las nuevas técnicas de resonancia o técnicas de mayor precisión, la que más se ha investigado, la que más evidencia genera en los últimos años es el signo de vena central. La esclerosis múltiple produce lesiones que tiene adentro de la lesión la vena, que las otras patologías no las generan. Las lesiones vasculares no tienen el signo de vena central en su mayor proporción. Las lesiones que generan enfermedad del espectro de NMO no tienen la vena dentro de la lesión. O sea que cuando encontramos en su mayor proporción venas adentro de las lesiones, estamos viendo múltiple. La probabilidad de estar viendo otra cosa es muy baja cuando más del 40% de las lesiones tienen la vena adentro de la lesión. De una manera pragmática, lo que se hace es establecer un corte de 6 o más lesiones. Si tienen vena, signo de vena central, estamos viendo con mayor probabilidad una esclerosis múltiple. Y eso está apoyado en estos trabajos, en múltiples trabajos, que de manera consistente muestran siempre lo mismo. Este es un estudio multicéntrico que incluyó a casi más de 1000 pacientes que evalúa la precisión de identificar el signo de vena central en el diagnóstico de esclerosis múltiple. Tiene una especificidad de casi el 90%, es decir, que el falso positivo es muy bajo cuando se identifica signo de vena central, en este caso en el 40% más de las lesiones. Es importante eso, la cantidad. Una lesión, dentro de todos no, pero cuando cumple estas características, más del 40% de las lesiones o 6 o más lesiones tienen signo de vena central, la precisión, la sensibilidad y la especificidad es muy alta. Y cuando se junta con lesiones corticales, todavía más. La precisión ahí, el área bajo la curva es casi del 95%. O sea que estamos viendo una esclerosis múltiple cuando vemos signo de vena central en la mayor cantidad de lesiones en un sujeto cuando nos genera dudas. En base a eso es que se incorpora el signo de vena central en los criterios diagnósticos de esta manera. No es necesario salir a buscar el signo de vena central para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Sin embargo, el signo de vena central es muy útil en esas situaciones en las cuales se generan dudas.
ya sea porque la clínica es atípica, porque los hallazgos de la resonancia son un poco atípicos, identificar signo de vena central en la mayor cantidad de lesiones, más del 40% de las lesiones o 6 o más lesiones, habla de esclerosis múltiple. Y específicamente en sujetos con diseminación en el espacio, la presencia de 6 o más lesiones con signo de vena central es una esclerosis múltiple. No necesita el tiempo, no necesita salir a buscar bandas, lesiones que realcen o no realcen, porque el signo de vena central está aportando la precisión. O eventualmente en sujetos con una clínica típica, con una sola topografía afectada, es decir, no tienen el espacio, pero que tienen estas 6 o más lesiones con signo de vena central y tiempo, ya sea bandas o realce, tienen esclerosis múltiple. Básicamente es cuando no lo cumplen, podemos recurrir, todos los criterios, podemos recurrir a signo de vena central para asegurarnos que estamos viendo una esclerosis múltiple. O cuando hay situaciones que nos generan dudas, podemos recurrir al signo de vena central para cerciorarnos o estar más tranquilos de que estamos viendo una esclerosis múltiple. Algo parecido le pasa a los anillos paramagnéticos, los paramagnetic ring lesion. El anillo paramagnético, identificado por resonancia, de lo que habla es una lesión crónica activa. Son macrófagos que están generando, tienen hierro en su interior y entonces la resonancia está viendo el halo hipointenso. Eso es el anillo paramagnético. Es muy característico de esclerosis múltiple, tiene una especificidad que supera al 90-95% en distintas cortes de manera sostenida, o sea que cuando uno ve una paciente con clínica, lesiones de anillos paramagnéticos en la resonancia, la probabilidad de estar viendo un falso positivo es muy baja. De ahí de incorporarlo de una manera similar a lo que es signo de vena central, que es en pacientes con síntomas eh, y lesiones en una topografía que no cumplen la diseminación en el espacio, identificar una lesión con anillo paramagnético más bandas o eventualmente alguna con realce es suficiente. No necesitamos más. Esto habla de la precisión que aportan estas nuevas técnicas para disminuir la posibilidad del error en el diagnóstico. Signo de vena central y lesiones con anillo paramagnético. Lo otro tiene que ver con tener cuidado en determinadas situaciones, que es revisar a los sujetos por encima de los 50 años y en pacientes pediátricos. Y específicamente que en pacientes por encima de los 50 años, los criterios diagnósticos son los mismos, los que venimos estableciendo. El paciente, ahora vamos a hacer un resumen, pero la diseminación en el espacio en 2 de los 5 territorios, no necesitaría tiempo si tiene 4 de los territorios, todo lo mismo que venimos hablando. Pero en sujetos por encima de los 50 años, ahí puede haber ya sea por microangiopatía, por lesiones vasculares, por migraña, por otras condiciones, más posibilidades de error en que las lesiones en la resonancia empiecen a proveer condiciones que sea un error en el diagnóstico. Entonces, en esos individuos por encima de los 50 años, si bien los criterios diagnósticos son los mismos, lo que se sugiere fuertemente es que se identifique lesiones en la médula, se identifiquen bandas oligoclonales o eventualmente el índice patológico de cadenas livianas kappa en el líquido cefalorraquídeo, o si se genera dudas es ir a buscar 6 o más lesiones con signo de vena central. Es decir, tener un poco más de cuidado en pacientes por encima de los 50 años por la posibilidad de identificar lesiones de otro origen a nivel de la resonancia que nos lleven a decirle que tiene esclerosis múltiple y que no sea una esclerosis múltiple. Entonces, en esos pacientes, si bien los criterios diagnósticos son los mismos, es ir a buscar estos complementarios para reducir el riesgo de error en el diagnóstico. Y la otra situación es el paciente pediátrico. En paciente pediátrico, los criterios diagnósticos son los mismos. Antes hacíamos esta estratificación y la validación de criterios diagnósticos para el paciente pediátrico. Hoy no hay diferencias. Aplicamos exactamente los mismos que venimos charlando, con algunas condiciones o aspectos a tener en cuenta. En pacientes que hacen una clínica de inicio tipo ADEM, para el diagnóstico se necesita un segundo episodio
con clínica típica que no sea, por supuesto, una DEM, o eventualmente la presencia de nuevas lesiones en la resonancia, en la topografía típica, estos que venimos hablando de periventricular, yuxtacortical, infratentorial, medular, el nervio óptico, 90 días después de este episodio de ADEM. O sea, en aquel paciente pediátrico que debuta con una ADEM, no excluye la posibilidad de un diagnóstico de esclerosis múltiple, pero teniendo cuidado, que tenga un segundo evento, no ADEM, o eventualmente nuevas lesiones 90 días después de ese ADEM. Con respecto a los anticuerpos anti-MOG, hoy está en pacientes pediátricos, se recomienda hacerlo en pacientes por debajo de los 12 años. Pacientes menor de 12 años, porque la frecuencia de la patología asociada a anticuerpos anti-MOG es alta. Entonces, en ese paciente sí se recomienda hacer dentro del diagnóstico diferencial la identificación de anticuerpos anti-MOG por la mejor técnica, que hoy son células transfectadas, vivas en lo posible, para buscar un diagnóstico diferencial. Con respecto a los pacientes por encima de los 12 años, hoy no se recomienda hacerlo en todos, es decir, si tiene clínica típica, por encima de los 12 años, una resonancia típica, no está indicado salir a buscar anticuerpos anti-MOG. Sí, cuando por encima de los 12 años nos encontramos con clínica atípica, una neuritis óptica y la vemos en la resonancia eventualmente con dos tercios de afectación, o eventualmente vemos una perineuritis o vemos lesiones en la resonancia que no son tan típicas de esclerosis múltiple, o una clínica aguda con convulsiones y lesiones en la resonancia que podrían ser esclerosis múltiple. En esos pacientes salir a buscar anticuerpos anti-MOG. Pero si no después de los 12 años, no está indicado. Sí, por debajo de los 12 años, hoy se recomienda en todos los sujetos. Y este es un poco el abordaje. Sobre todo acá es el tema de diferenciar. Antes hacíamos la diferenciación de los criterios diagnósticos para las formas primarias progresivas. Hoy no. Los criterios diagnósticos son los mismos para esclerosis múltiple. Estamos hablando de esclerosis múltiple, con la salvedad que yo les mencionaba, que es el paciente que tiene 12 o más meses progresando. No necesitamos ir a buscarle la diseminación en el espacio con dos o más territorios del sistema nervioso central, sino que con dos lesiones o más en la médula espinal ya tenemos el espacio. Y en ese sujeto tenemos, identificando tiempo, espacio y excluyendo otras causas, podemos hacerle el diagnóstico. Y estamos hablando de esclerosis múltiple. Después quedará para otro momento charla de la fenotipificación, simplemente entender que hay pacientes que desde el inicio vemos un componente de progresión y en otros no lo identificamos al componente de progresión. Pero esa separación de criterios diagnósticos para forma relapse y formas primeras progresivas, no más, no está más indicada. Importante el diagnóstico diferencial. ¿Qué buscamos cuando hacemos esto de excluir otros diagnósticos? Si nos encontramos con una clínica típica, con hallazgos en la resonancia típicos, con un perfil inmunológico, infectológico, estamos bien. Cuando no se da esa situación y tenemos una clínica atípica o hallazgos en la resonancia atípicos, o eventualmente estas situaciones en donde es un paciente pediátrico por debajo de los 12 años, salir a buscar otras situaciones de una manera más profunda, si no, no. Y este por ahí es el resumen de los criterios diagnósticos actualizados. El sujeto que tiene signos y síntomas típicos de esclerosis múltiple o sugestivos de esclerosis múltiple es el salir a buscar la enfermedad desde la diseminación en el espacio y en el tiempo y excluir otras causas. El excluir otras causas, si es clínica típica, resonancia típica, lo que hacemos siempre, estamos bien, que es el perfil inmunológico, infectológico básico, y con eso estamos bien para la exclusión, no necesita más que eso. En ese paciente tenemos la diseminación en el espacio. Recuerden que es 2 o más, hoy contemplando las 5 topografías, o eventualmente el paciente que progresa, que tiene un comportamiento de progresión, acumulación de la discapacidad de 12 o más meses, no necesitamos 2 o más topografías, sino que con 2 lesiones en la médula tenemos el espacio. Ahí buscamos el tiempo lo tenemos por identificación de bandas oligoclonales o cadenas livianas capa, o lo tenemos con lesiones en la resonancia que realzan y no realzan, y podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. En pacientes en los cuales tiene 4
o las 5 topografías afectadas, no necesitamos salir a buscar el tiempo. Ya tiene esclerosis múltiple. Y en aquellos sujetos en los cuales tienen clínica, tienen una topografía, podemos ir a buscar el signo de la vena central en 6 o más lesiones o paramagnetic rim lesion y buscarle el tiempo en la resonancia de alguna de las lesiones que realcen o bandas, dándole el signo de vena central o el anillo paramagnético la precisión del diagnóstico. Mientras que en individuos en los cuales es un hallazgo incidental, no tienen clínica, nunca hicieron clínica, no tienen alteraciones en el examen físico, lo que tenemos es en la resonancia la diseminación en el espacio, dos o más territorios afectados, tenemos que ir a buscarle el tiempo. El tiempo es por bandas o por el índice de cadenas livianas o por lesiones que realzan y no realzan. Y con eso es suficiente para hacerle el diagnóstico de esclerosis múltiple, habiéndole hecho el workup de excluir otras causas. O eventualmente, en esos sujetos que tienen espacio, la identificación de 6 o más lesiones con signo de vena central. Le podemos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple, hoy a un RIS. Este es el resumen de la actualización de los criterios diagnósticos. Nuestro paciente tiene diagnóstico de esclerosis múltiple, vamos, si lo recordamos, él es una cefalea, eh, no tiene una clínica compatible con un evento inflamatorio, proceso focal del sistema nervioso central, lo que siempre le pedíamos hasta el 2017 a esclerosis múltiple, pero tiene en su resonancia territorio periventricular, lesiones yuxtacorticales, lesiones infratentoriales, tiene lesiones en la médula, tiene una lesión en la médula, tiene al menos 4, no tenemos una evaluación del nervio óptico en él, 4 de los 5 territorios afectados, tiene lesiones que realzan, tiene el tiempo por resonancia, excluimos otras causas, hoy en sujetos sin clínica que tienen la diseminación en el espacio, tienen tiempo, y excluimos otras causas, no necesitamos más. Y esto, por supuesto, apoyado en la evidencia que nos muestran esas cohortes de más de 10 años de pacientes en los cuales con estas características, llegando a 10 años o incluso menos, la probabilidad de que sea esclerosis múltiple es muy alta. Se va a convertir. Entonces, no lo esperamos, no lo vamos siguiendo con resonancia, porque lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo. Bajo este concepto de hacer diagnósticos rápidos y precisos, es que si hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple. Recuerden que el tiempo no solo está dado por las lesiones que realzan, sino que muchas veces está dado o lo salimos a buscar en las bandas oligoclonales o eventualmente el índice de cadenas livianas kappa, positivo, patológico, o en este sujeto podemos hacer con diseminación en el espacio y la presencia de 6 o más lesiones con signo de vena central. Y con eso tenemos la precisión para saber que lo que estamos viendo en este sujeto es una esclerosis múltiple. Quizás no haya hecho clínica por un aspecto azaroso, tocó áreas que topográficamente no se tradujeron desde el lado clínico, o eventualmente es un paciente que tiene una alta capacidad de reparación y por eso no se está manifestando ahora, o por ahí las técnicas que estamos usando para evaluarlo, desde el interrogatorio, desde revisarlo clínicamente, son poco sensibles para identificar el déficit. Pero no tenemos que perder el tiempo en esperar un nuevo evento o eventualmente resonancia, sino que podemos hacer el diagnóstico hoy bajo esta actualización de criterios diagnósticos. Voy a parar acá, abrimos la discusión por ahí este sujeto, lo que haya quedado de criterios diagnósticos, si bien los vamos a seguir repasando en los otros dos casos, pero me parece que está bueno para arrancar, discutir algo, dudas que hayan quedado. Juan, esta paciente típica de 20 y tantos años que consulta por una cefalea y es un hallazgo, hoy la podemos diagnosticar como esclerosis múltiple. ¿Qué pasa si esta misma paciente tiene 55 o más años, es hipertensa, fumadora y tienes estas lesiones? Te queda la duda si son microangiopáticas o no. Ujú. Y vas a tener, porque la microangiopatía también tiene vena central. Entonces, ¿cómo lo haces ahí? Porque vas a tener más de 6 lesiones con vena. Sí, sí, ¿Cómo haces ahí la diferencia? sí, También asintomática, solo hallazgo. sí. Hoy, o sea, no cambian, los criterios diagnósticos no cambian por la edad.
Es decir, en el paciente por encima de los 50 años no cambian, seguimos aplicando lo mismo. Es decir, vos podés tener un RIS por encima de los 50 años y si tiene diseminación en el espacio, si tiene diseminación en el tiempo y le excluís otras causas, podés hacer un diagnóstico de esclerosis múltiple. De todos modos, ahí es donde los criterios diagnósticos se enfocan y recomiendan fuertemente que en esos pacientes por encima de los 50 años vos salgas a identificar lesiones en la médula, bandas oligoclonales o el índice kappa, que es el análogo de bandas oligoclonales, y la presencia, sobre todo, más allá de exclusión de otras causas, es el de buscar lesiones que te realcen y que te apoyen en el diagnóstico, y es donde ahí entra el signo de vena central en 6 o más lesiones, porque si bien las lesiones microangiopáticas pueden tener una vena, y azarosamente adentro de la lesión, en general, cuando se ve por debajo del 40%, no vas a llegar a identificarla en la cantidad que lo ves en esclerosis múltiple. O sea, lo vas a identificar en 1 o 2 lesiones, pero no en 6 o más lesiones. Cuando ya las ves en 6 o más lesiones, al signo de vena central, con el criterio que hoy tiene la identificación del signo de vena central, eh, te está dando la precisión para que en ese sujeto, por encima de los 50 años, le puedas hacer el diagnóstico, en este caso, de una esclerosis múltiple que no se ha manifestado clínicamente. Pero no, ahí es donde por ahí refuerzan los criterios de diagnóstico, es decir, si tienes más de 50 años, cuidado, anda a buscar esto, búscale bandas o eventualmente el índice kappa, buscale lesiones en la médula y apoyate en signo de vena central en una cantidad significativa de lesiones, 6 o más lesiones o eventualmente más del 40% de las lesiones, porque la probabilidad de que no sea múltiple cuando vos te encontrás con todo eso es muy baja. Estás viendo una múltiple cuando ves todo eso. El doctor Carlos Navarrete tiene la mano levantada y quiere hacer una pregunta. Doc, Sí, muy buena la presentación, como todas las que le he visto, doctor, muy buena. Gracias. Eh, la pregunta es la siguiente, más o menos obvia, yo creo que a lo mejor lo dijiste, yo no lo escuché, pero se hace cuesta arriba tratar una paciente así que no tiene clínica. Sí. Se está entrecortando como mucho. Mm. Acá, Doc, ¿podría repetir su pregunta? Porque lo escuchamos entrecortado. Algo de que cuesta arriba la paciente. Pues digamos, arriba corresponde ser tratarla sin clínica. tratar a esa paciente. Pareciera ser que es esa la pregunta. O sea, ¿qué Sí, pasa con estas Sí, pacientes? Porque estamos tratarla, sí, tratando imágenes. claro. sí, sí. Esa es una pregunta muy importante desde el aspecto. Lo más importante para tratar esa pregunta es nosotros como profesionales que seguimos a pacientes que tienen la enfermedad, es entender el porqué de tratar pacientes que tienen imágenes. Porque la imagen sin clínica, en estos sujetos en los cuales hacemos el criterio diagnóstico, la esclerosis múltiple es una enfermedad agresiva. Sí, definitivamente. Por más que le veamos pocas lesiones en la resonancia, no le veamos ninguna clínica, estamos viendo una enfermedad agresiva, que abajo hay un proceso inflamatorio que se va cronificando y que cuando se compartimentaliza no tenemos vuelta atrás. Que el paciente no tenga clínica muchas veces o que tenga lesiones, pocas lesiones focalizadas, eh, es una ventaja para el paciente, pero puede ser una desventaja si no tomamos esa ventaja, en el sentido de que el paciente está reparando, está recuperándose, pero si no hacemos algo rápido para controlar ese componente inflamatorio, esa capacidad que hoy está teniendo de repararse, de no manifestarse clínicamente o eventualmente son clínicas muy sutiles, la va a perder muy rápido. Entonces, el primer punto es entender que la esclerosis múltiple es agresiva y que nosotros tenemos que ser agresivos con la enfermedad por más que no estemos viendo una actividad significativa. Por muchas veces esa actividad, hasta incluso menor, es la punta del iceberg. Cuando empieza a tener mínimas secuelas de las recaídas o de las lesiones en la resonancia,
ya estamos entrando tarde al proceso inflamatorio. Está compartimentalizado, tiene inflamación crónica, o sea que el punto más importante es que desde nosotros como profesionales entendamos que hay que tratar y tratar agresivamente desde que hacemos el diagnóstico, por más que el paciente no tenga clínica o tenga una baja carga lesional. No tenemos que esperar a que haga clínica o que quede secuelado o que tenga una alta carga lesional para tratar y tratar agresivamente. Y el otro punto es el de hacerles entender este concepto a los administradores de salud, a los pagadores, en donde muchas veces les cuesta entender cómo uno utiliza terapias de alta eficacia en pacientes que no tienen prácticamente clínica o no tienen clínica y está viendo imágenes. Pero lo que está viendo de esas imágenes es un paciente que por ahora no tiene clínica porque tiene mucha capacidad de reparación, pero que si sigue sosteniendo ese proceso inflamatorio en esa magnitud, en breve ya no va a tener esa no manifestación clínica, va a empezar a acumular discapacidad y cuando empieza a acumular discapacidad ese paciente no tiene vuelta atrás y va a ser un declive de su estatus que lo podríamos haber frenado mucho antes. Eso es uno de los puntos más importantes de hacerle entender a los financiadores de salud para que nos den acceso a los tratamientos temprano y no esperar a que el paciente empiece a acumular discapacidad para empezar a utilizarlo, porque cuando ya empieza a acumular discapacidad, la probabilidad de que los tratamientos tengan éxito son muy bajos o empieza a ser más bajo. Uno tiene que actuar muy temprano, incluso antes de que tenga clínica, porque mientras más temprano actuemos, más probabilidades tenemos de que ese proceso de compartimentalización no lo haga. Y de ahí esta evolución de los criterios diagnósticos de ir haciendo el diagnóstico. Antes teníamos que esperar los 2 episodios clínicos confirmados por resonancia, después con un episodio clínico, pero tenía que hacer nuevas lesiones en el seguimiento. Después desde el primer episodio clínico, más lesiones que realizaban o no realizaban. Y hoy podemos hacer el diagnóstico en estos sujetos que ya no tienen clínica, porque estamos viendo una múltiple que si la seguimos en el tiempo, hoy las cortes nos mostraron que se convierte en múltiple, tenemos que hacer algo. Y el racional atrás de por qué tratarlo está en esto, el de ser agresivos con una enfermedad agresiva, que lo más importante es entenderlo nosotros para poder compartirlo con quienes no están en el tratamiento de pacientes, sino más en el aspecto administrativo. Sí, y en Quería este, algo, una pregunta. sí, sí, Yo sí, quería sugerir, no sé, o preguntar al mismo tiempo, existen pruebas que son de corte, no de imagen, pero llamémoslo así, funcionales o anatomopatológicas casi, como el OCT o los potenciales evocados visuales. Yo tengo un paciente que tiene una atrofia, perdón, en la capa retiniana neuronal de las capas neuronales de la retina, o tiene un enlentecimiento marcado de una o de las dos vías ópticas. Tal vez es un argumento más de peso, porque a nosotros nos pasa eso acá, convencer las instituciones que hay que tratar agresivamente. Perdón. Sí. Sí, mi respuesta a eso es el tema de que hoy la identificación de una asimetría, ya sea un potencial evocado visual o en un OCT, constituye un territorio, una topografía para el diagnóstico de esclerosis múltiple. Es decir, uno, por supuesto, con eso solo, en la resonancia no tiene ninguna lesión. En la clínica es una clínica atípico, dudosa, por supuesto que no cumple los criterios diagnósticos, pero si estamos hablando de un paciente que tiene un evento clínico típico, vamos a buscarle la diseminación, siempre seguimos el mismo paso, es decir, uno lo traslada de una manera bien operativa. Evento clínico o no evento clínico. La diseminación en el espacio, ¿cómo la conseguimos? 2 o más de los 5 territorios. Dentro de uno de los territorios está el nervio óptico y el nervio óptico lo podemos identificar lesionado, ya sea por resonancia, por potencial evocado visual o por OCT. Si hacemos un OCT y tiene esta asimetría, una reducción de la capa de células ganglionares, que está mostrando un territorio, tenemos otro territorio, lesiones periventriculares o lesiones yuxtacorticales, en un sujeto que hizo un evento clínico, excluimos otras causas, tiene múltiple. Si tiene múltiple, hoy tiene que recibir un tratamiento.
eso por ahí es cómo uno lo lleva desde OCT, identificando un territorio. Ese territorio, hoy, antes no era una topografía, al no ser una topografía, si teníamos lesiones periventriculares, teníamos un OCT patológico, un potencial evocado visual patológico, y no nos sumaba a los criterios diagnósticos. Pero hoy, pero más allá de por ahí de ir con el documento que hoy avala el diagnóstico para los pagadores que dicen, pero ¿cumple o no cumple el criterio diagnóstico? Sí, acá está el criterio diagnóstico, cumple. Es más que nada nosotros, desde el lado profesional, que seguimos pacientes con esclerosis múltiple, entender que si hay un nervio óptico afectado, con las características de afectación del nervio óptico, y tenemos lesiones periventriculares en ese sujeto, es decir, le hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple, no tenemos que esperar más nada para tratarlo, porque esperar es una pérdida de tiempo para ese paciente. Y el tiempo es cerebro, más allá de que eso lo sabemos todo, es inflamación que se va cronificando y que nos va quitando ventana de tratamiento. Y tenemos tratamientos, y los tratamientos no es lo mismo, eso es una de las charlas que vamos a dar, no es lo mismo usarlos apenas hacemos el diagnóstico que usarlos pasado un año, pasado 2 años. Por eso los criterios diagnósticos se van actualizando para poder, desde el momento más temprano, poder decirle, tenés múltiple, la probabilidad de que sea otra cosa es muy, muy baja, vamos a tratarte para justamente evitar el fenómeno de compartimentalización e inflamación crónica y que tu cerebro llegue a una instancia en donde no tenga vuelta atrás. Perfecto. No sé si hay alguien tenga alguna otra pregunta. Se escucha Sí, alguien que está creo dando que está, me cátedra. No sé parece, quién no, será. es un noticiero, sí, me parece que es una tele en alto volumen. Si quieres, sigues con Sí, el otro caso. voy a seguir. Les voy a presentar y vamos a seguir compartiendo y discutiendo los casos clínicos. Observen esta mujer de 28 años, sin antecedentes, marzo de 2024. Disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, progresa en días, acompañado de dolor, que se exacerbaba con los movimientos, desaturación de los colores, una neuritis óptica. Clínicamente una neuritis óptica. En el examen físico, un examen físico de neuritis óptica. Y después se tenía una hiperreflexia generalizada, pero una clínica de neuritis óptica sin otros episodios, sin otros antecedentes. Esta es la resonancia. Nunca se había, o por lo menos había tenido episodios que le llamaran la atención. Lesiones infratentoriales, lesiones subcorticales, lesiones periventriculares, cortes axiales de T2, una lesión en la médula, algún relato inespecífico, pero no bisagra para identificar una mielitis. De vuelta, muchas veces uno se encuentra con pacientes que tienen una alta carga lesional en la resonancia y no tienen queja y a lo sumo uno encuentra algo en el examen físico. Pero ahí estamos viendo pacientes que tienen mucha capacidad de reparación. Apelamos, por supuesto, a topografías que no se hayan traducido clínicamente. Pero son sujetos que sin dudas tener lesiones infratentoriales, lesiones en la médula, hoy entendemos que el pronóstico tenemos que actuar muy rápido. Igual aún así, un episodio clínico, ninguna de estas lesiones realza. Este es el perfil inmunológico, infectológico sin alteraciones y no la pudimos punzar. No pudimos punzar, punzar a veces es complicado, no se puede punzar. ¿Tiene esclerosis múltiple? ¿Qué me dirían? Incluso si quieren se la juegan, no, en el sentido de, por ahí manejan mucho lo del 2017 eh, en esto de tiempo, espacio, el episodio clínico, la exclusión de otras causas, pero es típico de consultorio, o bastante característico de consultorio en donde salir a punzar, no podemos, o no está siempre disponible, no lo pudimos punzar. ¿Le harían el Algo diagnóstico? clásico. Un Sí, claro, clásico que pasa. definitivamente.
definitivamente en nuestra región es y a veces uno lo centraliza y dice, bueno, en Latinoamérica es un problema del acceso a determinados test como la identificación de anticuerpos anti-MO, antiacuoprina 4, la punción lumbar, pero pasa en el mundo pasa, y por eso es que se incorpora muchas veces esto dentro de los criterios diagnósticos. Bueno, ¿con qué año quieres que te digamos si es o no No, con el escándalo? último, con esto, le harían si la tuviesen hoy, le hacen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Sí, sí, Y digamos, Sí. tenemos que pensar el número de topografías que están afectadas, ¿no? Ok, exacto. en la resonancia no tenemos cortes a nivel del nervio óptico, pero indudablemente si le hago un potencial evocado visual o una OCT, voy a confirmar la lesión en el nervio óptico. Y como sabemos, las lesiones que antes la que daban el síntoma no eran incluidas, ahora sí. Entonces, uno, tengo nervio óptico. Vimos en la reso que tiene periventriculares, tiene infratentorial, tiene médula, tiene 4 de las 5 topografías que se describen en estos nuevos criterios diagnósticos. Entonces, más allá de que no haya lesiones que realcen, que no le pude hacer las bandas oligoclonales ni tampoco las bandas capa, en este paciente podemos decir hoy que tiene una esclerosis múltiple, que no sería esclerosis múltiple según los criterios del 2017, pero con 4 de 5 topografías, hoy en día sí, y la puedo tratar con lo que considere apropiado para esta paciente. Y lo otro que quería decir es que ahora tenemos que ser mucho más estrictos que antes en saber exactamente qué es una lesión periventricular, qué es una lesión yuxtacortical, para no confundir, por ejemplo, esas dos lesiones subcorticales que vos mostraste en uno de los cortes y decir, además tienen yuxtacorticales. Esas no son lesiones yuxtacorticales porque tienen que estar tocando la corteza y nada de sustancia blanca que se interponga. Entonces ahora sí tenemos que ser mucho más estrictos en definir exactamente si esa lesión es de esclerosis múltiple. Y Definitivamente. había una, perdón que se me siga metiendo, pero había una pregunta interesante en el chat Sí. y es si se pueden ver las lesiones con vena central o anillo paramagnético en resonadores de 1.5 y la respuesta es sí, se pueden ver. Tenés que utilizar técnicas de susceptibilidad magnética, hablarlo por supuesto con el neuroradiólogo para que además, esté entrenado en identificar vena central. Hay criterios específicos de resonancia para estar seguros de que esa lesión corresponde a signo de vena central en cuanto a el tamaño que tiene que tener la lesión, cómo veo la hipointensidad de la vena adentro, en cuántos cortes, cómo identificar los anillos paramagnéticos. Pero sí, se puede ver con 1.5 Tesla. Se puede ver con 3, obviamente, y se ve bárbaro con un 7.0. Pero nosotros tenemos resonadores de 1.5 y lo podemos ver. Ujú. Sí. Y también estaban preguntando si había un compromiso que ya lo comentaste, Lili, del nervio óptico en este caso, Por clínica lo tiene por y clínica. exactamente, por clínica lo tiene. Lo puedo ir a confirmar incluso con un potencial evocado visual damero tiene que ser o con una OCT también, ¿no? Y tengo bien la evidencia de la afectación, más allá de la clínica, también por estudios paraclínicos de afectación de un área. De hecho, el OCT es caro, pero es muy sencillo de hacer. Pero los potenciales evocados Sí, visuales son buenos, bonitos y baratos. Y Sí. se pueden hacer. exacto, Y exacto. esto es un gran renacimiento para los potenciales evocados. Así que Total. es algo que podemos tener acceso todos. De hecho, es muy sencillo de hacer si uno quiere aprenderlo y no tuviesen Ujú, disponible, se puede hacer, es muy sencillo. Sí. exactamente. Sí.
Sí, de hecho, el potencial evocado visual aparecía en los viejos criterios de Sí. Poser como hallazgo paraclínico. Después los potenciales evocados visuales fueron absolutamente dejados de lado, nadie los consideró más. Y sin embargo, ahora ya para los del 2017 era como que todavía no había suficiente evidencia para incorporarlos, ni a ellos, ni a la OCT, ni al nervio óptico en sí, pero ahora sí, con lo cual aprovechemos esa ventaja. ¿Ven? Las cosas vintage son muy importantes. El doctor Navarrete tiene una consulta que levantó la mano. No, es que yo me dedico a los potenciales evocados, y acá, claro, lo que dice la doctora, el doctor Frunz los bautizó como los potenciales equivocados, entonces tenían tan mala fama que nadie los pide, pero es cierto, es muy difícil hacer potenciales evocados somatosensitivos, incluso para gente entrenada. Es muy difícil hacer potenciales evocados de tronco, pero hacer potenciales evocados visuales, como dice Lorna, es tremendamente sencillo, así que ojalá que los colegas de acá de la Clínica de Ávila se animen y pidan más potenciales evocados visuales. Muchas gracias, doctora. Sí. Incluso Seguro que está lo van a establecido hacer. hasta la precisión y todo, y Sí. cómo evaluarlos. Sí, sí, definitivamente es hoy con la evidencia que hay para el territorio es muy, muy, muy útil. Ujú, Voy a justamente mostrar esto, lo que decían, y tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que venimos mencionando. Esta paciente sí tiene múltiple, tiene el episodio clínico, tiene 4 territorios afectados. Como decía muy bien Liliana, periventricular, yuxtacortical, infratentorial y medular. No tiene tiempo, es decir, ninguna de las lesiones realza, ninguna de las, no sé, no pudimos hacer bandas oligoclonales, pero, y excluimos, por supuesto, otras causas con esa evaluación mínima, pero justamente hoy estos pacientes, después de evaluar múltiples estudios, son los que la probabilidad de que no tengan esclerosis múltiple es muy baja. Es decir, estos son esclerosis múltiple, pero muchas veces estábamos, esto ya sea para nosotros o eventualmente para los aspectos administrativos, esperando a salir a punzarlos o eventualmente salir a hacerle una resonancia en el tiempo, a los 3 o 6 meses, para que apareciese la lesión que realzara o eventualmente quisiera un episodio clínico que le diera tiempo para justificarnos o justificar a los entes administrativos de que se trataba de una esclerosis múltiple y poder acceder al tratamiento. Por supuesto que hoy uno puede acceder a tratamientos con un síndrome clínico aislado, ujú, pero hoy estos pacientes, cuando se los sigue en el tiempo, se entienden que son múltiples. El incremento de la especificidad de que tenga tiempo cuando tiene 4 más topografías no cambia a lo que le está dando ya la diseminación en el espacio, como mostraba en una de las diapositivas. Por eso es que en algunos sujetos no se necesita el tiempo, no hay que perder el tiempo como es esta paciente. ujú. Bien, les voy a mostrar una paciente más, a ver y vamos a repasar también cualquier duda que haya quedado y surgido y lo vamos a discutir. Sin antecedentes, 28 años, hace un episodio de diplopía, inestabilidad de la marcha, de instalación progresiva del lapso de días, lo instala, inestabilidad, diplopía, en 1 o 2 semanas hace la duración y después empieza a recuperar progresivamente y en 30 días se recupera completamente. Esta es la resonancia, ¿sí? Cortes axiales de Flair, en donde se ven algunas lesiones periventriculares, un poco más importante, más que nada estas. Acá puede llegar a tener algo juxta, pero yo acá no tengo el corte sagital volumétrico. Son bien, la topografía es periventricular lo que ella tiene. Varias lesiones en topografía periventricular. No tiene lesiones infratentoriales, no tiene lesiones en la médula, tiene una de las lesiones periventricular posterior que realza, pero topográficamente la que más llamaba la atención a la topografía era la topografía periventricular, sin infra, sin médula,
El nervio óptico no, en una evaluación no tenía afectación, no había tenido tampoco episodios clínicos y las lesiones en el corte sagital volumétrico no llegaban a ser de la topografía yuxta o intracortical característica. Perfil inmunológico, infectológico, sin alteraciones. Se la punzó, tenía bandas oligoclonales y acá sí se fueron a buscar en esta única topografía, en las distintas lesiones que tenía, el signo de vena central. No tengo ninguna para mostrarles, pero tenía esto de completar lo que buscamos, el requisito mínimo de al menos 6 lesiones con signo de vena central. Y acá es donde surge uno de los puntos que fue revisado, que es el de estos sujetos en donde tienen un episodio clínico. Vamos a la resonancia y en la resonancia tenemos una topografía afectada, no tenemos otras topografías afectadas, tenemos tiempo, ya sea porque alguna de esas lesiones realza o eventualmente tiene bandas oligoclonales. La precisión de salir a pedirle al signo de vena central, a la identificación de lesiones con signo de vena central, para que nos permitan hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple en estos pacientes en los cuales no tenemos espacio desde la resonancia, no tenemos una alta carga lesional, pero sí podemos salir a buscar si tiene signo de vena central y por supuesto tenemos otro componente que es el tema de tiempo, ya sea por bandas, índice kappa o eventualmente otras lesiones que realcen. Porque la identificación de signo de vena central en esta paciente que tiene pocas lesiones, que tiene una sola topografía, pero que tiene clínica, o en otras instancias en donde nos genera dudas, nos incrementa la precisión en el diagnóstico. Hoy, lo que nos ha demostrado la identificación de signo de vena central es esto, es el de identificar lesiones que cuando los vemos en su mayor cantidad, ya sea más del 40% de las lesiones o tenemos 6 o más lesiones con signo de vena central, la probabilidad de que se trate otra cosa que no sea esclerosis múltiple es muy baja. Es decir, cuando lo vemos en una cantidad importante, estamos viendo muy probablemente una esclerosis múltiple. Sin dudas, enfermedad del espectro no mielitis óptica, un MOGAD puede tener lesiones con una vena adentro de la lesión, pero lo vamos a ver en menos del 20-15% de las lesiones. Se la vamos a ver en una o dos lesiones cuando estamos viendo mucho más lesiones. Cuando lo vemos en la mayoría de las lesiones, estamos viendo una múltiple. De ahí de entender, los distintos estudios consistentemente muestran esto, algo parecido más pasa con los anillos paramagnéticos de hierro. Por eso es que son estas estrategias y estas técnicas de resonancia los que empiezan a darnos una idea de biomarcadores más patognomónicos de la enfermedad, si bien no hay ninguno patognomónico, no es que vemos vena central y ya está esclerosis múltiple. Tenemos que contextualizarlo con la clínica, con los hallazgos en la resonancia, con la exclusión de otras causas. Esclerosis múltiple sigue siendo un diagnóstico de exclusión, pero empezar a entender cuál es el rol que le vamos dando y por qué se incorporan dentro de la revisión de los criterios diagnósticos para incrementar la precisión en el diagnóstico. Estos son los principales cambios, a modo de resumen, de los criterios diagnósticos y son los que hoy se incorporan, que es el de hacer el diagnóstico de síndrome de esclerosis múltiple en un síndrome radiológico aislado, aquellos sujetos que tienen diseminación en espacio, diseminación en el tiempo, estamos viendo una esclerosis múltiple. Diseminación en el espacio, 2 o más de las 5 topografías. Diseminación en el tiempo es lesiones que realcen y no realcen, o eventualmente bandas oligoclonales o un índice kappa positivo, patológico. Eso es tiempo, tenemos espacio en un sujeto que no ha hecho clínica. Es una esclerosis múltiple y tenemos que actuar como tal. El nervio óptico como la quinta topografía para la diseminación en el espacio, identificando el nervio óptico y su lesión a través de ya sea la resonancia, el potencial evocado visual u OCT. La diseminación en el tiempo no es necesario para todos. En aquellos sujetos que tienen 4 o más topografías afectadas por espacio, ya no tenemos que ir a buscar el tiempo, exclusión de otras causas si tiene esclerosis múltiple.
La diseminación en el espacio actualizado a través de la incorporación del nervio óptico como la quinta topografía. El índice kappa o las cadenas livianas kappa dentro del líquido cefalorraquídeo y no en el suero, como el análogo a lo que hoy hacemos con bandas oligoclonales. Podemos ir por bandas oligoclonales o el índice kappa de una manera mucho más fácil, pragmática y estandarizada en muchos laboratorios. No estratificar en primarias progresivas y forma recaída-remisión. La esclerosis múltiple es una. Los mismos criterios diagnósticos se aplican para todos los pacientes, con la salvedad de que aquellos pacientes que tienen una forma progresiva, es decir, que llevan 12 o más meses acumulando discapacidad progresando, no necesitan para la diseminación en el espacio de 2 o más territorios del sistema nervioso central. Con 2 o más lesiones en la médula ya tenemos el espacio. Entonces, esa es la diferencia para esos pacientes que tienen una acumulación de discapacidad, un curso progresivo. La incorporación de signo de vena central o anillo paramagnético de hierro para incrementar la precisión en el diagnóstico. 6 o más lesiones con signo de vena central, para aquellos que pueden contar todas, más del 40% de las lesiones incorporándose para poder complementar o ayudar en el diagnóstico. No es necesario salir a buscarlas para el diagnóstico, lo podemos hacer con todo lo otro, pero en determinadas situaciones, ya sea porque hay una sola topografía afectada, porque hay dudas en el diagnóstico, son herramientas que nos incrementan la precisión y disminuyen el error en el diagnóstico. Tener cuidado con los sujetos por encima de los 50 años, por aspectos vasculares, por microangiopatía. Entonces ahí ir a buscar lesiones en la médula, las bandas oligoclonales o eventualmente el índice kappa y el signo de vena central cuando todavía sigue quedando dudas para el diagnóstico de esclerosis múltiple. En pacientes pediátricos se usan los mismos criterios diagnósticos que utilizamos en todos los pacientes, solamente cuidado con aquellos pacientes que hacen un primer evento tipo ADEM, donde necesitamos un segundo evento no ADEM, o eventualmente nuevas lesiones en la resonancia, en la topografía típica, 90 días después de haber hecho el episodio índice. La identificación de anticuerpos anti-MOG en pacientes pediátricos por debajo de los 12 años, recomienda sugerido a todos los pacientes, por encima de los 12 años, solo aquellos pacientes en los cuales tengan imágenes atípicas, clínica atípica, si no, no tiene una indicación. Y lo que están buscando los criterios diagnósticos es continuar con esta historia de hacer un diagnóstico precoz, lo más precoz posible, para poder actuar más rápido, hacerlos más fáciles a los criterios diagnósticos, facilitarlos en la práctica clínica para no tener que estar haciendo nuevas resonancias en el tiempo, salir a punzar e incrementar la precisión. En estas situaciones de duda o cuando no llegamos a cumplir determinados aspectos clásicos que usábamos, entender que hoy la identificación de venas adentro de las lesiones o anillos paramagnéticos de hierro nos está hablando de una esclerosis múltiple. La probabilidad de que sea otra condición siempre contextualizada. Es decir, alguien que hace clínica, que vemos unas lesiones bastante características, salir a identificar esos aspectos paraclínicos nos fortalece en el diagnóstico y en la precisión en el diagnóstico. Y esas son las actualizaciones que hoy tienen los criterios diagnósticos al 2024. Creo que por ahí los ejemplos más característicos que pueden generar dudas, pero después de vuelta, cada uno en su práctica le va a tener sus situaciones. Pero por ahí es eso, el nervio óptico RIS, no buscar el tiempo en todos y cuál es el rol que va a ir teniendo signo de vena central o anillo paramagnético en la medida que se disemine su uso. Súper interesante, Juan. Creo que sería lindo tener alguna sección neuropediátrica. Ah, Es sí, cierto. sí, 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 Porque sí. ahora esto con los nuevos criterios me da la sensación de que ya no los vamos a considerar tan aparte, Ujú, sino que estamos entrando en este mismo continuo pediátrico, repitente, recurrente, progresivos, todo en el mismo Sí. espectro, y vamos a por fin dejar de estar diferenciándolos y vamos a poder hacer un diagnóstico más preciso. sí. Ujú. No sé si habrán más preguntas.
pero creo que ha sido súper interesante. Y, Oh. bueno, si tienen más preguntas al auditorio o se les ocurre algo, me las pueden enviar a mí, al correo, la pueden enviar por chat y con eso podemos contestárselas porque uno siempre de repente se le ocurren las cosas después cuando las piensa o las medita o se acuerda de algún caso que vio y sería Ujú, lindo poder interactuar y poder cooperar más en este proceso de aprendizaje donde estamos todos caminando juntos. ujú, Así que exacto. yo creo que en virtud de la hora y si no hay más preguntas, pudiésemos dar por finalizada la sesión del día de hoy, con miras a la próxima, que estoy segura que van a haber casos clínicos que vamos a poder compartir y preguntas que vamos a poder elaborar con mayor detalle. Así que muchas gracias a ti, Juan, a No, Liliana, a Guillermo, a toda la gente del equipo de la Universidad del Desarrollo que nos apoyó en esta jornada y también a todos los laboratorios que nos apoyaron para poder eh, generar esta nueva instancia de aprendizaje basado en casos clínicos. Nuevamente les damos las gracias a todos por estar acá y los instamos a vencer la timidez porque no hay preguntas tontas ni ridículas porque así todos aprendemos. Y siempre es importante ver cómo piensa otro. No hay nunca hay que avergonzarse. Yo he hecho las preguntas más ridículas y siempre se aprende algo. Así Siempre. que definitivamente. Así que eso, pues, les doy las gracias a todos. Muy buenas noches, queridos amigos de Semba. Agradecidos Un por placer, estar aquí con ustedes de nuevo. Y nos vemos en unas semanitas más. un placer, Lorna, Exacto. como siempre. Muchas gracias por todo. Un Que abrazo a estén todos. bien. Chao, chao. Hasta la Chao, próxima. chao. Chao.